Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hago este video para la clase de formación sociocultural 3 y es el tema de negociación. Ya habíamos hablado durante la clase de conflicto, vimos los tipos de conflicto, vimos la naturaleza del conflicto, vimos estilos de resolución del conflicto y vimos algunos ejemplos de efectos de conflicto. Y entonces ahora el paso que sigue después de hablar de conflictos es hablar de negociación. Es decir, ya una vez que estamos dentro del conflicto, ¿cómo le hacemos para negociar y resolverlo? ¿No? Lo primero que tenemos que saber es que la negociación es un acto integral del comportamiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando alguien va a entrar en un rol de negociador, están en juego todas sus habilidades, sus debilidades, sus fortalezas, y lo primero que tiene que haber es como mucho con reconocimiento y conocimiento de lo que son tus habilidades, tus debilidades, tus fortalezas y saber cómo ponerlas en juego o en práctica a lo largo de la negociación. Por eso es bien importante, primero, como negociador, tener clara esta parte, ¿no? Después, bueno, pues saber que la negociación es una voluntad en la búsqueda de acuerdos. Cuando ya decidimos que vamos a entrar en un proceso de negociación es porque queremos encontrar un acuerdo. Sí, o sea, ya vimos que en el conflicto quizá hay intereses confrontados entre dos o más actores y entonces eso es lo que nos provoca el conflicto. Cuando ya entramos a la negociación es porque tenemos la voluntad de buscar o hacer un acuerdo, ¿no? Sí, ya lo mencioné, hay dos actores o más que se enfrentan a varias divergencias o tienen algún tipo de discordia respecto a un asunto o un tema, entonces hablamos de que entramos a un proceso de negociación. Ahora hay cuatro formas o cuatro formas de posibles soluciones, ¿no? O sea, dentro de la negociación. Una es el compromiso simple, que es cuando nadie encuentra la satisfacción total. Esto también creo ya habíamos mencionado algo así similar, pero es cuando la gente no encuentran realmente ninguno una solución o una resolución o un eco a sus peticiones, ¿no? Luego la segunda forma serían las concesiones mutuas, o sea, buscar o la búsqueda de concesiones mutuas, y esto quiere decir que estamos buscando el equilibrio, estamos buscando que es un poco superior al compromiso simple, pero requiere de creatividad, porque lo que estamos haciendo es como equilibrarnos y como decir, bueno, que yo pongo, tú pones, yo cedo a esto y tú cedes a esto, ¿no? La que sigue es las adjudicaciones de contrapartidas, que sería crear nuevos elementos negociables. Le agregas como elementos a la negociación y amplías el objeto principal de la negociación, es decir, como que metes otro elemento y decías, bueno, estábamos hablando como de que me dieran mis papás permiso para salir, pero entonces le agregamos los quehaceres de la casa, ¿no? O sea, no nada más negociamos la hora en la que voy a llegar, sino, o si me van a prestar o no el coche para salir, sino que ya negociamos como le meten como responsabilidades en otros aspectos que deberías tener y entonces ahí como que se amplía la negociación o por eso se llama contrapartidas, o sea, estamos negociando una cosa, pero le agregamos otra, ¿no? Para negociar. Y el siguiente paso sería la creación de nuevas alternativas, que me pareció como bien interesante cómo lo plantean, porque es decir, vamos a transformar el problema, o sea, vamos a entrar en un proceso creativo en el que no me quedo solamente con el problema, sino lo transformo hasta que podamos transformar la situación de tal forma que sea más fácil encontrar la solución, o lo dividimos en problemas más chiquitos, o lo transformamos de tal forma que podemos como encontrar una vía más adecuada para la solución. Entonces, esta parte, pues me pareció bien interesante comentárselas como parte de la negociación. Y bueno, también hablando de esto, pues también deberíamos dar una definición de negociación, ¿no? O sea, vamos a definir lo que es la negociación y sería, pues depende de los autores, o sea, hay muchos y hay muchísimas formas de verlo, pero bueno, lo primero es que sería una estrategia de gestión del conflicto. Vamos a gestionar el conflicto a través de la negociación,
¿no? Es una forma de abordar el conflicto, ¿sí? Hay dos partes, ya lo habíamos dicho, con intereses que se enfrentan y se comunican estas dos partes entre sí para llegar a acuerdos, ¿ok? Si fuéramos a una definición como un poco más del librito, sería una negociación el proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses usando el diálogo y la discusión, descartando la violencia como método y avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones mutuas. Esta es una definición de Morley y Stephenson. Y me parece súper interesante que ponga como descartando la violencia, porque, bueno, pues pareciera que no es necesario decirlo, sin embargo, es importante mencionarlo, que la negociación pues es una vía no violenta a través de la cual hacemos concesiones mutuas y llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Qué herramientas serían claves en la resolución de conflictos? Primero, o sea, sería la toma de decisiones. Y entonces aquí como que nos vamos un pasito atrás de la negociación, ¿sí? Antes de entrar a un proceso de negociación, hago un análisis de mi toma de decisiones. Y esta parte es bien, bien importante, porque yo creo que muchos no lo hacemos, hacer un análisis de nuestra toma de decisiones de manera formal. Entonces, sería primero buscar cómo llegar a la solución, ¿no? O sea, la toma de decisiones son estos pasos que nosotros llevamos a cabo para llegar a la solución, como un método. El hecho de que lo mencione yo como que hay pasos para llegar a la solución quiere decir que hay un proceso. A veces queremos saltarnos el proceso y llegar inmediatamente a la solución sin entender que se trata de un proceso que hay que llevar a cabo, ¿ok? Entonces, bueno, primero hay que entender en qué tipo de problema estamos. Hay problemas del tipo repetitivos y rutinarios y hay problemas nuevos y complejos. ¿Cuál es la diferencia? Los problemas repetitivos y rutinarios son problemas que ya tienen como una solución dada, son cosas que ya nos han, hablando de organizaciones, pero también en la vida diaria y en la vida cotidiana tenemos problemas o conflictos o situaciones que nos pasan con frecuencia. Se nos acaba la despensa, pues la compramos. Hay que hacer los pagos cada mes de X o Y cosas, o tenemos gastos fijos que le llaman en las empresas, y entonces eso pasa cada mes y esas cosas ya tienen una solución que ya está muy mecanizada, ya es una solución que ya tiene un método, ya son decisiones programadas, ya sabemos cómo se va a resolver un problema repetitivo y rutinario, porque su propio nombre lo dice, es una rutina, ya sabemos cómo va la solución. Y entonces, en todo caso, cuando se nos vuelve a presentar el problema, ya sabemos cómo resolverlo y entonces ya tenemos la solución programada, ¿ok? Ese sería uno. Pero existe el otro tipo de problemas que son los problemas nuevos y complejos y entonces ahí es en donde, como no existe una solución ya programada, entonces nosotros tenemos que ofrecer una solución nueva y entonces ahí entran en proceso la creatividad, la innovación, la negociación y como toda esta serie de herramientas blandas que debemos poner en práctica para poder llegar a la solución. También necesitamos aplicar la técnica, necesitamos aplicar el conocimiento, necesitamos aplicar como un montón de cosas para poder encontrar la solución a estos problemas nuevos y complejos. Sí, ahora, ¿cómo le hago o qué pasos puedo seguir para empezar a tomar decisiones? Y lo primero que hay que hacer antes de tomar decisiones es lo siguiente. El paso número uno sería identificar y definir el problema. A veces ni siquiera, o sea, entendemos que estamos en un problema porque se siente el conflicto o se sabe que hay un conflicto, pero no entendemos o no analizamos cuál es en sí el problema. ¿Cuál es la realidad? ¿De dónde viene el problema? Entonces, lo primero es como identificar y definir cuál sería mi problema. ¿Cómo le hago? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? Tenemos que hacernos preguntas respecto al problema. Lo primero que hay que saber es qué tanto me afecta, ¿no? O sea, saber si este problema, en qué áreas, ¿no? O sea, en qué aspectos me está afectando y de qué forma. Hay que preguntarnos cuándo empezó, cuándo comenzó el problema, qué frecuencia está teniendo este problema, o sea, si el problema se presenta cada X tiempo o cada que hacemos X cosa o todos los días o ya es un problema permanente, entonces hay que saber.
Luego, ¿quién o qué tiene que ver con el problema? O sea, ¿quién está involucrado? ¿Qué aspectos? Por ejemplo, puede ser que una máquina ya requiere de mantenimiento y entonces no le hemos dado el mantenimiento y entonces lo único que toca es hacerle su mantenimiento, ¿no? O sea, ese podría ser un qué. ¿Qué está involucrado? Pues un objeto, una cosa, o quiénes, ¿no? Son personas que están en conflicto, una persona que no está cumpliendo con su rol, una persona que no está cumpliendo un compromiso, una persona que no está cumpliendo su función, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que entender qué o quién tiene que ver con el problema. Y la otra, ¿por qué surge la necesidad de tomar decisiones? Porque ya me está afectando, porque me está costando dinero, porque ya me está afectando mi relación, porque ya estamos lo que sea, ¿no? Está afectando el grupo, el equipo de trabajo, o sea, entender por qué es necesario tomar una decisión. Parece, siento que muchas veces no nos hacemos estas preguntas cuando tomamos decisiones, a veces sí, a veces no. Sin embargo, es como importante o necesario que en un proceso formal de toma de decisiones hagamos estos pasos y nos hagamos estas preguntas. Y finalmente, si este problema es un síntoma de algo más, ¿no? O sea, los médicos saben que cuando uno llega con dolor de cabeza, el dolor de cabeza en sí no es el problema, es un síntoma y te pasa algo más. Entonces, ¿qué hacen? Pues más preguntas, ¿no? O sea, eh, te preguntan sobre más cosas y entonces es lo que hacemos, indagamos si este problema no será un síntoma más bien de algún otro problema más de fondo que tenemos o alguna otra situación que tenemos que atender. ¿Ok? Una vez que ya identificamos el problema, ¿cuál es el siguiente paso? El paso número 2 en la toma de decisiones sería buscar alternativas de solución. Este proceso a mí me encanta porque buscar alternativas de solución implica poner en juego todo el proceso creativo. ¿Qué tenemos que hacer? Dar la mayor cantidad de posibles soluciones que existan, que estén a mi alcance o no. Y aquí me fascina porque puede ser el momento de poner en práctica la creatividad y entonces dar las soluciones, por más descabelladas que parezcan, pero usarlas y mencionarlas y anotarlas y decir, eh, vamos a intentar esta solución y esta y las más que se puedan. O sea, a veces hay que intentar, bueno, en procesos donde yo he hecho este proceso, se puede hasta 15 o más opciones. De hecho, 15 son como las menos. O sea, habría que intentar la mayor cantidad de soluciones para ver cómo podemos resolver ese problema. ¿Sí? En este momento del proceso no se evalúan, no se califican, no se descartan, no se juzgan, es decir, yo anoto o registro o considero pienso en la mayor cantidad de soluciones, sean las que sean, sin pensar ahorita si se puede, si no se puede, sino simplemente ofrecer las posibilidades. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, el paso número 3 de la toma de decisiones sería evaluar las alternativas. Yo empiezo a hacer una evaluación y ahora sí una calificación de cada una de las alternativas. ¿Cuáles de estas alternativas serían razonables? ¿Cuáles sí puedo? Ventajas y desventajas de las soluciones. ¿Qué otro problema podría surgir si yo aplico una solución en específico, ¿no? O sea, si me pudiera causar otro problema, a lo mejor pues no tengo, me causa un problema porque me quedo sin liquidez económica porque tengo que hacer una inversión, no sé. Entonces, de eso se trata ya. El paso 3 es evaluar o calificar esas alternativas y después pensar en ellas, ¿ok? Entonces, pues eso sería por el momento de lo que les quería platicar. Aquí lo vamos a dejar y más adelante vamos a hacer bueno, voy a hacer otro videito en el que vamos a platicar más sobre herramientas para esta búsqueda de alternativas y para la evaluación de las alternativas, ¿ok? Entonces, por ahorita lo dejamos aquí. Nos quedamos aquí en esta parte de la negociación y el inicio de la toma de decisiones, ¿sale? Gracias, bye.